Gracias, Señor. Es hermoso pasar el tiempo en la presencia del Señor, poder alabar a un Dios que vive, amén. Poder alabar y adorar a un Dios que está aquí en medio nuestro. Porque sabemos que Dios, en su misericordia, nos ha dado la oportunidad este día de poder escuchar su palabra y de poder alabar y exaltar su santo nombre. El simple hecho que estamos vivos es algo por qué agradecer a Dios. Porque mientras tenemos vida hay esperanza en nosotros. Mientras hay vida hay esperanza a alguien más. Mientras hay vida hay esperanza para alguien que nos mira a través de esta transmisión. Mientras hay vida y hay palabra de Dios, hay poder de Dios que puede ser transmitido a través de este lugar. Mientras hay vida hay esperanza. Amén, hermanos, en esta noche es un privilegio el poder estar aquí con ustedes y poder hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón, el poder compartir con ustedes en esta noche. La verdad que el Señor me ha traído en un caminar un poco tal vez diferente en estos últimos 3 meses, en el cual el Señor me ha llevado de lleno al Evangelio, verdaderamente a predicar el Evangelio verdadero de Jesucristo. Y es que, hermano, la verdad que el Evangelio de Jesucristo es verdaderamente lo que salva al hombre. Nosotros podemos ver aquellas cosas que podemos recibir tal vez del Señor, pero en aquel día las lenguas cesarán, en aquel día las profecías cesarán, y lo único que va a permanecer es el amor de Dios. Hermanos, nosotros debemos de entender que el Evangelio de Jesucristo no es solamente amor, sino sufrimiento también. Porque Él sufrió en la cruz del Calvario y Él padeció por nuestros pecados. Pero en esta tarde yo quiero hablar de un tema que es muy importante en estos tiempos para la iglesia. Y quiero que me acompañe en su Biblia y que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 7. Libro de Mateo, capítulo 7. Y vamos a dar lectura al verso 1 y 2. Mateo, capítulo 7, verso 1 y 2. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra. Ya oramos por ella, pero le vamos a dar lectura. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, verso 1 y 2. Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Tome asiento, mi hermano. Es bien interesante leer este pasaje, porque a través de tantas cosas que han sucedido, lo he venido escuchando una y otra vez de muchas personas que dicen que son cristianos y que ellos mismos, al profesar que son cristianos, dicen: no juzgue para que no sea juzgado. Porque de la misma manera que juzgáis, así vas a ser juzgado. Y de la misma manera que mides, tú vas a ser medido. Y lo he venido escuchando una y otra vez. Yo quiero que veamos a través de la palabra lo que verdaderamente estos versos están hablando. Primeramente, la mente del humano, la mente del ser humano, está diseñada, mi hermano, para poder llenar vacíos donde hay falta de información. La mente del ser humano es una mente que imagina las cosas. Es una mente que puede imaginar tantas cosas y puede maquinar tantas cosas que básicamente puede llenar los espacios donde hay cosas que aún faltan de entender. Las personas asumen las intenciones de otros cuando no disponen de información. Y esto nos va a llevar a hacer un juicio que no es justo.
Cuando nosotros queremos llenar el espacio sin entender verdaderamente lo que está pasando, estamos haciendo un juicio sin información. Estamos llevando un juicio sin ver aquellas cosas verdaderamente, y es que nosotros somos prontos a hacer juicio de las cosas. Muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Y cuáles son algunas razones por las cuales nosotros como seres humanos, no estoy diciendo como cristianos, cuáles son algunas de las razones por qué nosotros como seres humanos juzgamos? Primeramente, nuestro pasado ha influenciado nuestra manera de ser. Nuestro pasado nos ha llevado a asociar aquellas experiencias que hemos tenido con personas con las cuales nos juntamos a día con día. Las personas siempre han pasado por situaciones de dolor. Las personas siempre han pasado por situaciones difíciles. Es más, las mujeres muchas veces han pasado problemas y situaciones difíciles con hombres que verdaderamente no han sabido apreciarlas y no han sabido tomarlas en cuenta. Y esas situaciones del pasado, esas situaciones que hemos tenido como seres humanos, te estoy hablando, no como cristianos, como seres humanos, esas situaciones las vamos aplicando a nuestra vida. Y vamos nosotros haciendo juicio de otras personas que se acercan a nosotros. Y muchas veces se pueden acercar con buenas intenciones a nuestra vida, pero porque hemos pasado dolor, porque hemos sufrido algo, juzgamos y decimos, no, ya trae malas intenciones, ya trae cosas que no son. Y empezamos y hacemos juicio debido a las experiencias que hemos pasado. Mi hermano, cada uno de nosotros, el caminar de la vida no es fácil. El caminar de la vida es difícil y cada ser humano tiene una historia. Cada ser humano ha pasado dificultad, ha pasado problemas en su vida. Aquel ser humano que no haya sufrido, aquel ser humano que jamás haya llorado, es porque es un robot. Porque básicamente no hay emociones dentro de él. Nosotros hemos sido creados con emociones. Hemos sido creados con sentimientos. Hemos sido creados con razonamiento. Somos seres humanos los cuales hemos sido creados con estas cosas para poder expresarnos. Pero el problema está que cuando nosotros pasamos dificultad y sufrimos, asociamos a otras personas de acuerdo a ese sufrimiento. Y es por eso que cuando tú empiezas a tratar con alguien y ves algo que es similar a lo que aquella persona te hizo, eres muy pronto a decir y a juzgar, pues él es igual que aquel otro. Pues ella es igual que aquel otro. Pues él. Y empezamos nosotros a comparar personas, empezamos a comparar hermanos aún dentro de la iglesia con aquellas personas que nos han hecho daño en un pasado. Nuestro pasado tiene mucho que ver en nuestra formación el día de hoy y qué tipo de juicio pasamos hacia las otras personas. Nuestro pasado es muy importante de tomarlo en cuenta. Más sin embargo, déjame decirte que cuando tú vienes a los caminos de Dios, Dios toma tu pasado. ¿Y qué es lo que Él dice? Yo agarro y tomo tus pecados, los tiro al fondo del mar y ya no más me acuerdo de ellos. El Señor no se recuerda de aquellos malos momentos, de aquellas situaciones, pero no son borradas de tu mente. Mas sin embargo tú sigues caminando en un pasado en el cual te lleva de fracaso en fracaso, de una relación a otra relación, porque aún tu pasado te afecta. El pasado de muchos los tiene estancados en la iglesia. El pasado de muchas personas los tiene sentados en la iglesia sin querer relacionarse con los demás, sin querer participar, sin querer desarrollar lo que Dios tiene para ellos, porque piensan que al ser su pasado, enterarse de aquellas cosas, van a ser juzgados de una manera diferente.
o juzgan a otras personas y vienen aquellos recuerdos antes. Recuerda que ahora somos nuevas criaturas. Lo que esto significa que nuestras experiencias ya no van a ser a través de nuestro pasado, sino a través del sacrificio perfecto de la cruz del Calvario, a través de Jesús. Y yo te garantizo algo, que aquel que ha empezado la buena obra en tu vida, Él la terminará. Mas sin embargo nosotros tenemos que empezar a entender de que aquellas cosas nos van a detener. Muchas veces nosotros juzgamos de una manera porque nos han enseñado de esa forma. ¿Cuántos de ustedes de niño, cuando iba a la escuela, usted escuchó estas palabras de su mamá? Si usted mira a una persona toda sucia y viene y trata de hablarle, usted huya y corra. Y váyase con alguien que esté bien vestido, alguien que verdaderamente se mire que está bien vestido. O haga esto o haga aquello. O si está esa persona bien vestida es porque esa persona es una persona culta. Nos han enseñado, la sociedad nos ha enseñado a verdaderamente a juzgar a las personas por lo que vemos por fuera, por las apariencias que hay en esa persona. Muchas veces nosotros juzgamos personas que verdaderamente son diferentes. Leía yo que en la ciudad de Los Ángeles, esta persona, quien se dedicaba a las pandillas, estaba completamente tatuado. Pero él dice, cuando yo leí este libro, hablando de la Biblia, mi vida cambió completamente. Y ahora no soy la misma persona. Pero muchos dirán, pero su exterior aún lleva aquellas marcas. Pero es que nosotros no hemos entendido que Dios no mira el exterior, sino el interior de la persona. Porque es ahí donde el Espíritu Santo está trabajando. Es ahí donde el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas, en nuestro interior, en nuestro corazón, en todo nuestro ser interior es donde Dios está obrando. Y muchos dirán, pero es que lo exterior no refleja lo interior. Muchas de estas personas que se han tatuado todo el cuerpo, sería muy difícil y muy doloroso quitarse todo eso. Y ellos prefieren quedarse en aquello. Y la manera que ellos lo explican, dice, aquí llevo las marcas que el mundo me dejó, mas ahora mi corazón le pertenece al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y nosotros de afuera podemos juzgarlo de afuera, pero no sabemos lo que Dios está obrando en esa persona por dentro, porque hemos sido enseñados a juzgar por lo que vemos. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio hasta tener toda la evidencia. Mas con justo juicio, esto quiere decir que nosotros debemos de juzgar hasta que veamos toda la evidencia. Mas recuerda que el pecado siempre es pecado. La tercera cosa por la cual nosotros muchas veces juzgamos o no queremos juzgar, porque creemos que los demás son como nosotros y están en la misma condición que nosotros. Cuando nosotros pensamos que los demás están en la misma condición de nosotros, cuando una persona camina en pecado, cuando una persona anda en pecado, cuando aquel cristiano anda en pecado, piensa que los demás están en pecado. Y dice, no, yo tengo que tener cuidado, porque piensa que todos aquellos son igual a él. O son aquellas personas que se molestan y dicen, un momento, Mateo 7:1 dice, y se lo tienen de memoria, dicen, no juzgue, porque de la misma manera que usted juzga, será juzgado. Son aquellas personas que saltan rápidamente a decir este verso. Pero ¿qué es lo que me está explicando este verso? ¿Qué es lo que Mateo 7:1 y 2 quieren decir? Para poder entender esto tenemos que ver los pasajes que siguen. Vaya conmigo a su Biblia y vea lo que habla y dice el versículo 3.
Pero leamos desde el 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga de tu ojo y la viga en el ojo tuyo? Y el verso 5 nos da la respuesta en cómo nosotros no podemos juzgar. El verso 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo no puedo venir a juzgar, hermano, a alguien de pecado cuando yo ando en pecado. Yo no puedo juzgar a nadie y decirle, hermano, mire, usted tiene que cambiar aquello cuando yo no lo practico. Yo sería igual que un fariseo a los cuales el Señor Jesús le dijo: nido de víboras, apartaos de mí. Yo no puedo venir. La respuesta a estos dos versos quiere decir que yo no puedo juzgar a nadie si yo estoy en pecado, porque me haría un hipócrita. Yo sería hipócrita si yo, cometiendo pecado, vengo y juzgo a alguien y le digo: mira, hermano, usted no debe de andar en este pecado. Yo sería un hipócrita. Tendría que primero ver mi propia vida. Amén. Y esto lo vemos nosotros claro en el libro de Juan. Libro de Juan 8, del verso 1 al 11. Y lo puedes apuntar y leerlo después. Libro de Juan 8, verso 1 al 11. Dice que Jesucristo estaba sentado, y para tentarle le llevaron una mujer, la cual fue hallada en el acto de adulterio. Y la llevan delante del Señor y le preguntan que qué han de hacer con ella. Y el Señor, escribiendo en el piso, les dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién de ellos tiró la primera piedra? Mas sin embargo, yo no me pregunto quién de ellos tiró la piedra, sino quién de ellos tenía el derecho de tirar la primera piedra. ¿Quién era el único que podía tirar la piedra en ese lugar, en ese momento? Jesús. Mas sin embargo, nosotros vemos al Señor que Él no lo hace. Mas sin embargo, le da una orden a la mujer y le dice: ¿quién te juzga? Nadie, ya todos se han ido, pues yo tampoco. Vete y no peques más. Y ese es el problema, de que muchas veces la persona que fue hallada en pecado no quiere dejar el pecado, no quiere cambiar su vida, no quiere abandonar aquella manera de vivir. Y el problema de esto es que su vida con Jesucristo está en peligro. Su vida eterna está en peligro. Hermano, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Así que si yo estoy juzgando en pecado, yo soy un hipócrita. No está hablando si yo puedo o no puedo juzgar. Yo puedo juzgar siempre y cuando yo no esté caminando en pecado. ¿Me está entendiendo? Porque, hermano, es bien fácil. En todo lugar donde tú te metes, y vamos a llegar a ese punto también, porque muchas veces nosotros queremos discutir con las personas de allá afuera que son inconversas. Y queremos meternos y queremos hacerlos entender de por qué y el por qué. Y siempre sale alguien que dice: Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seas juzgado. Y básicamente lo que nos están diciendo es que nosotros no podemos juzgar, porque si juzgamos, Dios nos va a juzgar. Pues déjame decirte algo: yo prefiero el juicio de Dios sobre mi vida que verte irte al infierno, porque no te hablo directamente de tu pecado. Yo prefiero ese juicio de parte de Dios. Yo tengo que hablarte, yo tengo que decirte, porque a mí me interesa tu vida, a mí me interesa hacia dónde tú vas, a mí me interesa hacia dónde tú caminas,
¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca, mi hermano, y va a ser triste y el crujir de dientes cuando te encuentres solo ahí en esa cama, cuando te encuentres solo en la calle y veas que hay un alboroto y tú digas, ahora me he quedado. Escucha lo que te estoy hablando. Yo puedo juzgar porque el Señor me ha dicho que tengo que hablar del evangelio. Tengo que hablar la verdad. Aquel que no quiera apartarse del pecado va a estar en una situación de muerte. Oh no, hermano, pero no juzgue. Yo prefiero que el Señor me juzgue por lo que estoy hablando en esta noche, que verte a ti perdido, que verte a ti perdido. Porque el Señor conoce mi corazón. Él sabe dónde yo he andado. Él sabe qué es lo que he hecho. Él sabe todos mis pensamientos. Y Dios sabe que hay un ardor y un amor por el evangelio verdadero de Jesucristo. Esa es mi pasión. Ya no me importa nada. Ya no me importa nada. Para mí el evangelio de Jesucristo es lo único que me importa. Y ver eso, hermano, ver que las personas, los mismos cristianos, los mismos pastores se vuelven y dicen, no juzgue porque así va a ser juzgado. Pues así sea yo juzgado por Dios. Mi deseo es que tú entres a las moradas celestiales. Yo tengo que hablarte la verdad. Yo no puedo caminar sin hablarte la verdad. Yo no puedo caminar agachando la cabeza e ignorando el pecado, porque si yo lo hago, yo estoy trayendo condenación mayor sobre mi vida. Porque cuando yo esté delante del Señor, el Señor me va a decir, ¿qué hiciste de mi evangelio? Apartaos de mí porque no te conozco. Recuerda, la puerta es estrecha, pero el camino también es estrecho, y grande es el camino de perdición. Yo puedo juzgar. Claro que podemos juzgar. Y yo sé que esto no le va a gustar a muchas personas. Y aún de las redes sociales. Porque es la verdad del evangelio. Hay que hablar la verdad, pastores. Hay que hablar la verdad tal como es. No podemos ignorar el pecado. El problema es que muchas veces hablamos solamente del pecado del infierno. Déjame darte las buenas noticias. Aunque que tengas vida, hay esperanza. Si hay vida, hay esperanza para nuestras vidas. Porque aquel que nos ama quiere rescatarnos. Aquel que nos ama quiere llevarnos con él. Pero esto depende de nosotros. ¿Cómo está la sociedad del día de hoy? Y esto me gusta mucho. En Corintios 11, 27 en adelante. Y yo creo que como pastores muchas veces lo tomamos y lo dejamos fuera. Mas sin embargo, hermano Mario, yo le digo gracias porque usted leyó completamente la cena del Señor. Muchas veces vamos a la cena del Señor y terminamos, pero sin antes decir que aquel que come indignamente lleva juicio sobre su vida. ¿Y cuántas veces vemos personas que indignamente participan de la cena? Y por eso muchos son enfermos y muchos ya duermen. Esto es real. Esto no es un juego. El capítulo 11 de 27 en adelante nos da dos cosas que tenemos que hacer: probarnos a nosotros mismos, y segundo, tenemos que examinarnos para ver si en nosotros verdaderamente está aquella salvación de Jesucristo en nuestras vidas, para poder participar de esa cena. Yo quiero que usted me entienda, mi hermano. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales muchos van a ser engañados. Mas ahora déjame explicarte algo. Porque la posición de muchas iglesias en cuanto al juzgar es leer el verso 1 y 2. Porque aún los mismos pastores andan caminando en pecado.
Aún los mismos pastores andan caminando en pecado. El Papa Juan Pablo, no sé qué, si tercero o cuarto, ya no sé ni qué es, ni me interesa. En uno de sus discursos mayores dijo: la unidad está en que nosotros no juzguemos a nadie. No, la misma palabra de Dios es la que juzga. No soy yo. Jesucristo mismo dijo: yo no he venido a juzgar el mundo, pero las palabras que yo hablo, las palabras que yo digo, ellas os juzgará en el tiempo venidero. Yo quiero que escuches esto. ¿Y por qué es que Jesús dijo que Él no vino a juzgar al mundo? Porque Él vino con un propósito: mostrar al Padre, morir en la cruz para glorificar al Padre, y asimismo, por amor y misericordia, rescatar aquella relación que se había perdido entre el hombre y Dios. Mas las palabras que Él dejó, las palabras que después fueron recordadas de acuerdo al capítulo 16 de Juan, porque una de las cosas que el Espíritu hace es que recuerda todas las cosas sucedidas, y todo este libro fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y esta palabra es la que nos juzga. No soy yo, es la palabra. ¿Qué es juzgar? Juzgar es deliberar y sentenciar una causa. El que tiene autoridad para ello no es mi autoridad, es la autoridad de la palabra de Dios. Es algo que debemos de entender. Pero es alguien deliberar, demostrar que algo es bueno o es malo, y sentenciar es decidir el pago por lo malo o lo bueno. Es alguien que te dice: eso es malo, y porque es malo, esta es la sentencia. ¿Quiénes tienen ese poder aquí sobre la tierra? Los jueces, ¿verdad? Los jueces, ellos tienen el poder de escuchar y de poder decir: lo que tú hiciste está malo y esta es tu sentencia. Eso es lo que significa esto. Nosotros, como hijos de Dios, muchas veces somos rápidos para pasar sentencia. Algo que te voy a decir, mi hermano: jamás pases sentencia sobre nadie. Jamás le digas a alguien: tú te vas a ir al infierno. Jamás lo hagas, porque estás pasando algo que está escrito, de que la misericordia de Dios es grande y abundante, y para hacer como Él quiere. Mas sin embargo, yo no puedo ignorar los atributos de Dios, y uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es justo y que Dios es santo? Lo sabemos. Dios es justo y Dios es santo. Dios nunca va a tomar al pecador por justo, ni al justo por pecador. Mas su soberanía y su gracia y su bondad es de Él. Y si tú pasas juicio antes de que Él obre, tú estás en problemas, porque tú no sabes. Tú no sabes el plan de Dios para esa persona. Amén. Mas sin embargo, nosotros no podemos ignorar el pecado. Escucha esto. Y es necesario juzgarlo tal y como es. En el libro de Corintios capítulo 5 vemos un caso real que tuvo que tratar Pablo. Un caso de fornicación, en el cual el hijo le había quitado la esposa al papá. Y Pablo le escribe a la iglesia reclamándole a la iglesia que el por qué ese hombre todavía estaba en la iglesia. Le dice: ¿por qué no lo han sacado? ¿Acaso no hay nadie entre vosotros que pueda juzgar sabiamente? Lo que Pablo está hablando y está diciendo es que el pecado no puede ser ignorado. El pecado no puede ser ignorado y tiene que ser señalado de una manera que pueda llevar a la persona al arrepentimiento.
Porque si nosotros dejamos que el pecado siga, va a hacer dos cosas. Uno, se va a propagar. Amén. Amén. Un poquito de qué es lo que ahí echan yeast y leuda toda la masa. El pecado es de esa manera. Si nosotros no tomamos control del pecado, el pecado va a contaminar a otros, a otros, a otros, y se va a propagar a tal punto que se va a hacer difícil. Yo lo veo esto muy cierto en algunas iglesias donde básicamente puedes hacer lo que tú quieras. Es porque el pecado ha ido de incremento en incremento, porque no ha habido nadie que pueda juzgar y decir, un momento, esto no es permitido. La Biblia es clara, mi hermano. Y yo no puedo quitar los versos que dice que la fornicación, la mentira, la avaricia, escucha, hasta la avaricia es pecado. Los ojos altivos. ¿Sabías tú que aún las personas que dicen, no hermano, yo voy a estar allí, y no están? Una y otra. Sí, porque hay unos que siempre están, pero nunca se aparecen. ¿Sabías tú que eso es pecado? Lo vamos a ver el domingo. Pero es que el problema no es eso. El problema es que muchas personas cristianas dicen, hermano, no juzgue. No juzgue, porque de la misma manera que usted está juzgando, así lo va a juzgar Dios. De la misma manera. Y es que Mateo 7, 1 y 2 no habla solamente de eso, sino que nos habla y nos dice que yo no puedo juzgar mientras que yo ande caminando en pecado. Yo tengo que autoexaminar mi vida. Yo tengo que probar mi vida y ver dónde estoy para poder hacer esto. Tú no tienes derecho, mi hermano, de pasar sentencia, pero tampoco podemos permitir el pecado y que contamine o que vaya en contra de la verdad de Dios. El dejar que alguien continúe con el pecado es no tener amor para esa persona. Hermano, es como aquella persona que va caminando. Es como que yo voy caminando y voy así, hermanos, nos vemos hermano, ahí sigo en mi pecado y ustedes van hacia donde yo voy, ¿verdad? Un paso más y yo voy hacia abajo. Y si ninguno de ustedes me dice, cuidado hermano, se va a caer, ustedes no tienen amor para conmigo. Ustedes no tienen ese amor para con mi vida. Y si nadie me dice, si nadie me avisa, si nadie viene y me dice, cuidado con dónde vas, es no tener amor. Le decía yo al pastor Walter y al hermano, al pastor Mario, que si yo voy al doctor y el doctor encuentra que yo tengo cáncer, pero no me quiere decir para no hacerme sufrir, ¿ustedes creen que sería un buen doctor? Yo lo demando para que le quiten la licencia de doctor. Escucha, yo lo demando para que le quiten la licencia de doctor por no avisarme y no haberme dicho la verdad. Y es que el problema es este, hermano, que muchas veces nosotros queremos dejar pasar el pecado y decimos, a ver qué va a hacer Dios, y dejárselo a Dios todo, cuando Dios nos ha dado la capacidad de tratar aquello, cuando Dios nos ha dado la capacidad de poder ver aquello y tratarlo. Ahora yo quiero que vaya conmigo al verso 6 del capítulo 7. ¿Lo tienes? No deis lo santo a los perros,
Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué texto tan fuerte, tan difícil de entender? Porque estamos hablando acerca de juzgar, y que hipócrita aquel que juzga cuando no mira su propia vida que está en pecado. Y después el verso 6 viene y me dice: no deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención y se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 14. Y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son estos perros? ¿Y quiénes son estos cerdos? ¿Y cuáles son las cosas santas? ¿Y cuáles son las perlas? Y aquí es donde yo quiero enfocarme un poco en cuanto a esto de juzgar. Porque a nosotros nos encanta muchas veces no juzgar dentro de la iglesia, pero allá afuera en las redes sociales somos bárbaros. Ponemos cosas que siempre, no sé qué, solo contra los católicos. Siempre contra ellos. Y pensamos que porque hemos puesto eso ahí en las redes sociales, se van a salvar o se van a arrepentir. Hermano, el que ha escuchado el evangelio de Jesucristo y no lo quiere aceptar, no va a poder entrar en el cielo. Simple y sencillamente, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tenemos nosotros que entender que la palabra de Dios es clara y nos habla de que no todos van a ser salvos. ¿Cuántos de nosotros hemos tal vez hablado con una persona y hemos hablado una y otra vez? Y siempre me dice: ya vas a empezar con el evangelio otra vez. No me hables, ya te dije que no estoy interesado en eso. Pero ahí estamos. Y nuestra oración es: algún día va a entender. Algún día va a entender. Y pensamos que nuestras palabras llevan el efecto que deben de llevar, porque simplemente pensamos que Dios siempre va a hacer lo que nosotros queremos. Mas sin embargo, nosotros, lo que esta palabra me habla y me dice: aquellos cerdos y aquellos perros son aquellos que han estado dentro de la iglesia, aquellos que han disfrutado de lo que Dios ha ofrecido, pero que también han decidido volverse y ir nuevamente a revolcarse en el pecado, ir nuevamente y volver a su propio vómito. Aquellos cerdos que quieren, que disfrutan por un momento, pero después salen de este lugar y se van a enlodar nuevamente. Hermano, ¿usted alguna vez ha tenido un cerdito bien limpio? Mi abuelito tenía cerdos. Y había un laguito. Y a los cerdos, porque era muy caliente, les gustaba bañarse. Eran aseados. Se metían al laguito. Y de ahí salían bien limpiecitos, directos al lodo. No podían estar limpios. No podían estar limpios. Un perro no va a apreciar lo que Dios tiene para ellos. Un cerdo no va a apreciar lo que Dios tiene para ellos. Lo que la palabra me está hablando, me está diciendo que hay personas que no quieren cambiar, no quieren aceptar el evangelio, no quieren cambiar su vida. Y cuando tú hablas con ellos, les dices: ¿por qué no cambias? Es que yo no quiero cambiar, yo no tengo nada que cambiar.
Lo que a nosotros nos toca y nos corresponde como pueblo de Dios es orar y pedirle a Dios misericordia. Pedirle a Dios de que Él sea obrando en sus vidas como Él quiere hacer. Amén. Pero nosotros estamos ahí y en las redes sociales tirándole. Pone a alguien algo acerca de los homosexuales, pues nosotros nos metemos ahí a atacar a los homosexuales. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que es bueno meterse en peleas en el Facebook? Claro que no. Esta persona, como habla el libro de Romanos capítulo 1, han sido entregados en su propia concupiscencia, y han sido entregados a sus propias lascivias, a sus propios deseos de la carne, y han sido dados a eso. Y la palabra dice, y Dios los entregó. Dios los ha entregado porque ese es el deseo de su corazón. ¿Puede hacer Dios cambios y obras y maravillosas? Claro que Dios puede hacer cambios y obras maravillosas. Mas sin embargo nos metemos en estas grandes peleas dentro del Facebook, atacando pastores, atacando personas, atacando aquí, atacando allá. Lo que yo te quiero decir es que la palabra de Dios me manda a enfocarme en las personas que están a mi alrededor y decirles: Cristo viene. Predicar el evangelio, que salga la palabra de Dios, y aquel que tenga un arrepentimiento genuino va a venir a la palabra de Dios y va a aceptar al Señor como su único Salvador y su Señor. Mas hay otros. La misma palabra de Dios me dice que el príncipe de los aires los tiene entenebrecidos y los ha cegado para no entender lo que Dios está haciendo. Yo sé que esta palabra es dura. Yo sé que esta palabra es difícil de entender, difícil de comprender, mas sin embargo nosotros tenemos que entender de que hay personas que no van a querer cambiar su vida jamás. Y si ellos no quieren cambiar su vida, nosotros seguimos adelante y seguimos tirándole y peleándonos. ¿Cuántos de ustedes se han peleado hasta con sus mismas familias? ¿Ah? Tú les tienes que hablar del evangelio. Háblales. Mas sin embargo, si ellos cierran su corazón y no quieren nada, órale al Señor. Porque el único que puede hacer la obra es el Señor. El único que puede transformar el corazón es el Señor. Tu deber es hablarles del evangelio. Pero no vengas a hablarle y dígales: oh, hay promesas para tu vida. Hay promesas para ti. Cuando ni siquiera quieren aceptar a Cristo como su Señor. Porque como iglesia somos fácil de ofrecer las promesas. Fáciles. Si alguien viene y dice: ¿cuáles son las promesas en Cristo? Bueno, la vida eterna, hay corona de vida, vas a caminar en calles de oro. Tantas cosas que hay, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas, no va a haber muerte, vas a vivir para siempre y vas a estar en una gran cena donde te puedas repetir las veces que vos querrás, y hay tantas cosas que puedes hacer, hay tantas promesas para tu vida, y les estamos ofreciendo las promesas y no al Salvador del mundo. Las promesas tienen que venir a través del arrepentimiento verdadero y genuino de corazón. Hermanos, no te metas más en estas peleas en internet. No te metas más a discutir. Y eso va para nosotros también, va para mi vida también. No nos metamos, porque no vas a hacer cambiar a nadie. El que quiere cambiar y ha escuchado el evangelio va a cambiar, porque Dios lo va a transformar. Pero nosotros nos ponemos a pelear en la internet y ponemos cosas que verdaderamente no son buenas. Yo lo único que veo cuando veo estas grandes discusiones
en Facebook y en todo eso. Personas que piensan que entienden la palabra de Dios y que quieren hacer cambiar a la otra persona, y la otra persona no va a cambiar. Y es solamente le mandan, le envían, le mandan, le envían, le mandan, le envían. Y no, que el versículo tal dice esto, no, pero es que el versículo tal dice esto otra cosa, no, pero es que lo están malinterpretando, esto dice aquí, eso dice allá. Y así se van por horas. Por horas. El evangelio de Jesucristo es fácil. Él murió por tus pecados. Acéptalo y arrepiéntete de ellos. Es un regalo. Es un regalo que Dios te da. Es un regalo que Dios te da. Hay muchos que se pelean en todos lados, en todo momento. Mientras que hay muchas personas que verdaderamente necesitan ser atendidos. Ya no perdamos nuestro tiempo. Y dediquémonos a las personas que necesitan ser atendidas. Tal vez hay familiares tuyos que no están aún salvos. Háblales del Señor y métete en oración a clamar al Señor por misericordia. Hazlo, hazlo, no te quedes atrás, hazlo. Porque Eclesiastés 9 dice que mientras hay esa vida, hay esperanza. Y más vale perro vivo que león muerto. Escucha, los perros no entrarán en el reino de los cielos, pero mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que si alguno se ha apartado y escucha este mensaje, este es el tiempo que el Señor te está hablando, y puede ser el último mensaje que escuches, la última advertencia que veas, pero Dios te está hablando a que vuelvas a casa en arrepentimiento genuino, para que la luz de Cristo alumbre tu vida. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y esa esperanza está puesta en aquel que abrió sus brazos, aquel que derramó su sangre, aquel que dijo: consumado es. Si tú me miras a través de la internet y sos de aquellos que se ha alejado de Dios, aquellos que se ha vuelto al pecado, aquellos que estuvieron una vez y disfrutaron de Dios, pero que ahora están fuera, mira tu final. Tu final es quedarte afuera y no entrar a las moradas celestiales. Pero Dios te habla el día de hoy, te dice: mientras hay vida, hay esperanza. Y este es el día, esta es la noche. No sea que esta es la última advertencia que viene hacia tu vida. Dios está hablando. Dios te está diciendo: ahora es el tiempo, ahora es el día. Donde hemos andado, pueblo, donde hemos caminado, pueblo, sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, yo no te puedo hablar de otra forma. No te puedo suavizar la palabra. No te puedo decir otras cosas, hermano. Sin santidad nadie verá a Dios. Aquel que practica el pecado lleva en sí condenación. Hermano, yo no puedo cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que juzga. Y ahora te voy a dar, con esto voy a cerrar estos puntos para que tú los tomes en cuenta antes de juzgar a alguien, antes de que tú quieras abrir tu boca, antes de que tú quieras decirle a alguien algo. Yo quiero que tomes estas palabras muy en serio. No puedes juzgar a nadie sin antes haberte examinado a ti mismo. No puedes juzgar a nadie sin antes haberte probado a ti mismo y ver que tu vida está de acuerdo al caminar que Jesús nos manda y nos dice en 1 de Juan: aquel que obedece mis mandamientos verdaderamente está en mí. Tenemos que examinarnos. Tenemos que ver nuestra vida y nuestro caminar. 2. No podemos juzgar sin sabiduría
y sin la guianza del Espíritu Santo. Porque hay muchos que simplemente van y dicen las cosas como las ven, y así las dicen sin antes haber orado, sin antes haberse acercado y a decirle: Señor, ¿cuál es el propósito y cómo quieres que yo llegue a esta persona? No ignores la situación que están pasando, no ignores lo que tal vez están sufriendo, pero también no ignores el pecado, y órale al Señor cómo es que debes de llegar. Número 3, no juzgues tú, sino que sea la palabra de Dios juzgando. Número 4, no puedes juzgar a nadie si no tienes ningún deseo de restaurarle. No puedes juzgar a nadie si no tienes el deseo en tu corazón de extender tu mano y decirle: yo estoy aquí para ayudarle, para apoyarlo, para hacer que sea la palabra de Dios que alumbre su vida. No juzgues a nadie si no está ese deseo en ti. 5, no podemos ignorar el pecado, y por amor tiene que ser tratado de acuerdo al amor de Dios. No podemos tratar a nadie si no es a través del amor de Dios. ¿Me estás escuchando? A través del amor de Dios. Número 6, no podemos juzgar a alguien o algo de acuerdo a nuestras primeras impresiones. Porque nosotros vemos a alguien que entra y rápidamente mis primeras impresiones me dicen que esta persona es así. Déjame darte un ejemplo. Hace como unos 14 años, un joven recién convertido, recién aceptado al Señor, llega a la iglesia donde yo me congregaba. Y llegó a la iglesia donde yo me congregaba, pero este joven aún llevaba sus aritos puestos. Este joven llevaba los aritos puestos. Y hubo alguien que le dijo: y no que ahora eres cristiano, no sos nada, mira cómo venís presentado a la iglesia. ¿Qué es lo que hizo este joven? Agarró y se salió de la iglesia y se fue de la iglesia. Para la misericordia de Dios, este hombre alcanzó el poder que solamente Jesucristo puede dar a través de la transformación y la regeneración de su espíritu, que ahora es pastor. Dios sabe en dónde Él nos lleva. Mas sin embargo, nosotros somos prontos a juzgar por las primeras impresiones. No podemos juzgar sin saber lo que está pasando. Hay muchos de ellos que están sufriendo porque aún llevan maldiciones de generación en generación en generación, que no han sido cortadas, que no han sido quitadas. Y es ahí donde tenemos que orar y ayunar para que Dios haga su obra, no para traer el favor de Dios, no, para pedir la misericordia de Dios. Porque pensamos que si ayunamos y oramos, si ayunamos y oramos, vamos a traer el favor de Dios. No, de ninguna manera. Para pedir misericordia de Dios, que Él sea obrando como Él quiere. No podemos juzgar, no podemos seguir perdiendo el tiempo juzgando lo que no unos hacen y lo que los otros no hacen. Muchas veces pasamos más tiempo juzgando: mira, el hermano no trabaja, mira, el hermano no hace nada, mira, el hermano no sirve en la iglesia, mire lo que está pasando en la iglesia, mira aquella persona cómo viene vestida, mira aquella. Órale al Señor, órale al Señor. Y si el Señor te dice: ve y habla con ellos, habla en el amor de Dios, habla con ellos, pero de una manera para restauración y no para condenación. Pero muchas veces, muchas personas legalistas, muchas personas que verdaderamente se lo toman todo tan literalmente, que van y echan fuera personas. Y si hay pecado, como Pablo habla, fornicación, hay que tratarlo y no hay que ignorarlo. Porque si ignoramos tales cosas, vendrán peores males hacia nuestras vidas. Hermano, si tú no me hablas, si yo estoy en pecado y tú no vienes a mí y me lo dices, no me amas, ni tienes el deseo que yo vaya a las moradas celestiales.
Le voy a pedir al hermano del piano que pase. Esta palabra, hermano, para mí ha sido difícil darla. Pero en estos tiempos, muchos cristianos usan estos versos 1 y 2 de 7 de Mateo para decir: un momento, no juzgue. Cuando son tomados fuera del contexto del que está hablando. Y el contexto es que yo no puedo juzgar mientras hay pecado en mi vida. Y como primera de Juan capítulo 1 verso 8 al 10 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero el capítulo 2 habla y dice esto: hijitos, os digo esto, no para que pequéis. No para que pequéis. Mas si hubiese pecado, tenemos a Jesucristo como abogado ante el Padre, que es la propiciación para todo pecado. Y no solo para los pecados míos, sino para los de todo el mundo. En esto conocemos que andamos con Él, en que guardamos sus mandamientos. El que dice que guarda sus mandamientos y no, el que dice que anda con Él y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que verdaderamente cumple la palabra de Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado en él. El que dice que permanece en Jesucristo, que ande como Él anduvo. Verdaderamente, mi hermano, la palabra de Dios nos habla y es clara de que nosotros debemos de andar tal como el Señor anduvo. No puede haber pecado. No puede decir a alguien: yo estoy en Cristo, y amar las cosas del mundo. No puede decir a alguien: yo amo la iglesia, cuando en la noche anterior estuvo en el bar. No puede amar a alguien y decir: no, es que yo soy cristiano, pero aún estoy en el proceso de dejar al mundo. No. El mundo tiene que ser separado y cortado. Y el problema es que estoy hablando que hay hermanos que tienen más de 20 y 25 años en el evangelio, que lastimosamente piensan que están bien. En esta noche yo quiero que tú que me miras a través de las redes sociales, que te autoexamines tú mismo en este momento. Que tú mismo te pruebes. Y si hay algo que tienes que entregarle al Señor, hazlo. Si hay algo en tu vida que tiene que cambiar, hazlo hoy, mi hermano. Mi hermano, es tan crítico el tiempo que estamos viviendo, porque el rapto puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento. Y el dolor de mi corazón es no verte allá. El verdadero dolor de mi corazón es no verte allá. Pueblo de Dios, ya no podemos jugar con la santidad. Ya no podemos decir que le amamos a Él y amamos al mundo a la misma vez. No podemos. Este es el tiempo en el cual tiene que haber una separación completa de nosotros con el mundo. Porque aquellos que son tibios, Él los vomitará de su boca. Si hay algo en tu corazón que tú dices: aún no siento aquella salvación dentro de mí, entrégaselo al Señor en este momento.
Si tú eres alguno de aquellos que tal vez de una manera abandonado el camino, se ha tirado completamente al pecado, y esta palabra llega, escucha, es una advertencia que Dios te está dando. Vuelve al camino del Señor. Vuelve a disfrutar lo que Dios te ha dado, pero esta vez transforma tu corazón. Deja que Él transforme tu vida. Hermanos, solo cuando hay una regeneración completa en nosotros, vamos a tener esa seguridad de la salvación de Jesucristo en nosotros. Ya no gastemos el tiempo en pelearnos en la internet. Tomemos el tiempo para asegurarnos de nuestra salvación, mi hermano. Tú que estás aquí, ponte de pie. Vamos a terminar. Santo eres tú, Señor. Yo sé que a muchos no les gusta la palabra dura, pero hay algo en mi corazón que se desespera cada momento, cada día, cada instante que pasa. Y es el ver que aún no hay esa separación con el mundo. Y que necesitamos, hermanos, venir a los pies de Cristo y verdaderamente decirle: Señor, yo entrego esto en tus manos. Un arrepentimiento genuino es lo que necesitamos, pueblo de Dios. Yo sé que esta palabra dura no le gusta casi a nadie. Bendito Dios, bendito Espíritu de Dios. Bendito Espíritu de Dios, tú conoces mi corazón. Tú conoces mis pensamientos, tú conoces mi caminar. Tú conoces mi vida y mi anhelo, mi pasión, Señor. Tú conoces lo que yo siento, Señor. Bendito Dios, que tu palabra sea la que verdaderamente llegue. Y si hay alguien, oh Dios amado, a través de este mensaje en la internet, que necesita, Señor, hacer ese arrepentimiento genuino, Dios, oh Espíritu Santo, tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias. Y te pido, Señor amado, mi Dios, que como pueblo, Señor, verdaderamente, Señor amado, mi Dios, esa santidad sea vista y sea real en nuestras vidas. Que sea algo, Señor amado, que está en nosotros. Oh bendito Dios. Perdónenos, Señor, si hemos juzgado mal, si hemos entrado y perder el tiempo en estos argumentos, Señor amado, mi Dios, perdónanos. Y ayúdanos, Señor amado, mi Dios, a enfocarnos en el evangelio verdadero. Pero si tú eres de aquellos que usa estos versos simplemente porque no te gusta escuchar del pecado, ten cuidado, ten cuidado. Padre, yo oro por la enfermedad de la mamá de mi hermana Sonia. Ahí donde ella está, Señor amado, tú conoces su vida. Tú, Señor, mejor que nadie conoces, Señor amado, lo que ella está pasando, Señor amado, lo que ella está sintiendo, Señor amado, mi Dios. Padre, tu voluntad es lo que buscamos, Señor amado, mi Dios. Y si
está en ti obrar, oh Dios de los cielos, será para tu gloria. Oh Dios amado, porque tú obras milagros, Señor. Yo creo en tus milagros, oh Dios. Yo creo en tus milagros, oh Dios. Yo creo en tus milagros, oh Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Señor. Señor, restaura, oh Dios. Oh, lo pedimos, Señor, en reverencia. Bendito es tu nombre, Padre. Señor, yo te pido que tú le des paz. Yo sé, Señor amado, a mi hermana Sonia, Padre, que tiene que viajar, oh Dios. Oh Señor, yo te pido que tú la guardes, que tú la lleves con bien, oh Dios amado. Padre, oh Dios de los cielos, que tú le des paz y tranquilidad en su corazón, mi Dios, mi Rey. Yo te pido por ella. Y así te pido por las peticiones de cada uno de mis hermanos y aquellos amigos que nos han visitado a través de esta transición, Señor, transmisión, oh Dios. Padre, que seas tú obrando en sus vidas. Yo creo en un Dios poderoso, un Dios grande y maravilloso, un Dios que hace lo imposible posible. En tu voluntad, Padre, en tu voluntad, gracias. Oh Señor, si hay alguien, Padre amado, que en este momento se está arrepintiendo, en este momento tal vez, Señor amado, mi Dios, el Espíritu lo está llevando a ese momento. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Que tú bendigas sus vidas. Ayúdanos, ayúdanos, Padre. Nos rendimos a ti, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Señor me los bendiga. Yo sé que estas palabras son duras. Pero déjame decirte que yo te amo. Yo te amo. Si te hablo de esta forma es porque te amo. Que yo quiero que juntos gocemos de lo que Dios tiene. Tú me dices, Dios hace milagros, y el que te habla es uno de ellos. Así que no desmayemos y sigamos adelante. Que el Señor te bendiga.